La pregunta de las 5.000 lochas: ¿por qué la delincuente de Delcy Rodríguez y no María Corina Machado? Hoy voy a intentar responderlo. Pero es que además, hoy también, podría ser presentado ante un juez federal Nicolás Maduro. Qué bien suena eso, ¿verdad? Cuba confirma que fueron dados de baja en combate 32 militares de la isla durante la captura del dictador en Venezuela. Y te hablan de soberanía. El chiste se cuenta solo. La pirata del Caribe, Delcy Rodríguez, invita a los Estados Unidos a trabajar en una agenda de cooperación. Qué extraño, ¿verdad? Cuando debería ser aguerrida porque le capturaron a su comandante, ¿o no? Y es que el próximo en la lista para ocupar una linda celda en Colorado, el amigo de Shirley Barnaghi o de Kiko Bautista, Nicolásito, ha salido abiertamente a hablar de traición al carnicero de su padre. Que comiencen los Juegos del Hambre. Mientras que Trump afirma que Estados Unidos está a cargo de Venezuela y que Delcy Rodríguez, la pirata del Caribe, como la bautizamos aquí, está cooperando tras la captura de Maduro. Pero también habló Marco Rubio y Marshall Billingsley y han dicho cosas explosivas y el rompecabezas comienza a tener forma. Y la Unión Europea pide una transición pacífica en Venezuela y que sea respetuosa con su soberanía. Pues de todo esto y más hablamos el día de hoy, lunes 5 de enero de 2026. Yo soy Augusto Navarro y este espacio, su espacio, se llama Apolítico. Comenzamos. Delcy Rodríguez salió con un comunicado que contenía un mensaje a Washington en el que reiteró la vocación de paz de su país y afirmó que Caracas extiende una invitación a Estados Unidos para trabajar en una agenda de cooperación. Ya va. Estamos hablando del mismo imperio Delcy, del imperio mismo. No muestre las costuras tan rápido que los camaradas se pueden dar cuenta. Decía la pirata del Caribe que nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y de cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación. Eso lo decía en su canal de Telegram. Y agregaba: extendemos la invitación al gobierno de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido en el marco de la legalidad internacional y que fortalezca una convivencia comunitaria y duradera. Después de estas palabras, se dirigió directamente al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump. Presidente Donald Trump, nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del presidente Nicolás Maduro, se llamaba. Y el de toda Venezuela en este momento, enfatizó Delcy. Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro, concluyó. Y sí, ya sé que más de uno de ustedes pensó lo mismo que yo, que con ellos, respirando, no puede haber paz ni soberanía. Pero ya vamos para allá. Porque no perdamos el foco en los adornos cosméticos de Delcy, ya que el presidente Trump ha dicho que está abierto al diálogo, pero que, ojo aquí, basado en la obligación, que no se olvide esto, de una transición en la que el régimen pierda el absoluto control del poder político en Venezuela. Y ya les voy a explicar por qué Delcy y no María Corina en este momento. Pues para esto nos toca poner el foco en dos cosas muy puntuales, que van concatenadas. La primera de ellas proviene de las palabras de Trump hace pocas horas en su viaje de vuelta a Washington en el Air Force One. Dijiste que ella correría el mismo destino, pero suena como si estuvieras hablando con ella por teléfono. La estás considerando en el poder. ¿Podrías aclarar cuál es tu postura sobre Delcy Rodríguez? No tengo por qué decírtelo. Solo digo que ella se enfrentará a una situación probablemente peor que la de Maduro. Porque, ya sabes, Maduro se rindió inmediatamente. Él levantó la mano. Él se rindió. Y hizo lo correcto. Pero él se rindió. Fuimos tan efectivos y fue tan rápido y violento. Fue muy violento. Y con lo que acaba de escuchar, y teniendo muy en cuenta lo que escuchó, la segunda lectura que los invito a pensar es la siguiente. ¿Por qué Delcy sí y María Corina no? Según Trump, y aquí conviene entender cómo piensa el poder real, el control efectivo todavía no está en la oposición civil, está en el chavismo armado. Y eso es lo que condiciona todo el juego. En las transiciones duras como esta, las de verdad, no se negocia con quien tiene la razón moral, lamentablemente. Se negocia con quien puede apagar o prender el incendio. Pero vamos por partes.
¿Por qué Delcy Rodríguez está en la mesa? No es por simpatía, ni tampoco por afinidad ideológica. Está por utilidad. Delcy representa hoy 3 cosas que Estados Unidos necesita ya para un momento tan complejo como este en nuestro país. Primero, la continuidad administrativa, el manejo de ministerios, de PDVSA, del sistema bancario, de puertos. Sin eso, el país se paraliza en horas. ¿Recuerda usted cuando el recluso Maduro decía que no se iba a mover ni una hoja si Estados Unidos invadía Venezuela? Eso. Lo segundo es que la contrabandista de Delcy es el contacto directo con el aparato armado, militares, inteligencia, colectivos. Ella no manda, pero coordina y puede entregar información, facilitar desmovilizaciones, activar o frenar órdenes. En una transición, señores, eso vale oro si no se quiere generar caos y por consiguiente una anarquía. Pero tercero es la capacidad operativa inmediata, porque en este momento no es poder político lo que se busca, sino poder funcional. Por eso Delcy está ahí, no porque guste, sino porque sirve, y no es que le hayan perdonado sus delitos. Y ahora, María Corina Machado, pues bien, esto hay que digerirlo cuanto antes porque es difícil de tragar, si no se piensa, ojo, en clave de la realpolitik, de la política dura. María Corina no controla armas, María Corina no controla territorio y no controla logística. Y enfatizo, al día de hoy, no puede garantizar que mañana Venezuela no amanezca en violencia. De hecho, piense por un segundo, ¿cuánto hubiera durado a salvo en Venezuela después de que extrajeron a Maduro? ¿O qué pasaría si llegara hoy a Maiquetía? Porque en una fase de choque, cuando todo puede incendiarse, esto pesa más que la legitimidad, los votos o el respaldo popular, por muy duro que suene. Pero no me malinterprete, hablo del escenario que tenemos en este momento, al día de hoy. Además, y esto es clave, para el chavismo duro, María Corina es una amenaza existencial y esa factura la vamos a pasar, pero no esta semana, ni la otra o este mes. Meterla ahora en la mesa bloquearía cualquier negociación inmediata. No va a acelerar la transición, la va a dinamitar. Y Edmundo González, el presidente electo, es un símbolo electoral. Es una figura de consenso civil, pero no es un operador del poder. Sirve para después, pero no sirve para apagar el incendio que tenemos ahora. Y aquí entra la lógica fría, brutal, pero real. Las transiciones siempre pasan por 3 fases. Y ya les voy a poner un ejemplo concreto. Pero la fase 1 es el control del caos. Se negocia con quien tiene las armas, con quienes saben dónde están las trampas, con quienes pueden desatar o contener la violencia. Y ahí entra Delcy. No es por gusto, es por necesidad. La segunda fase es el reacomodo de poder. Empiezan a entrar civiles, técnicos, figuras aceptables a diferentes puestos de poder e instituciones. Y en esa etapa sí puede que ya pueda entrar Edmundo González y otros actores de la oposición. Pero es que la fase 3, que es la de legitimación, la que tanto anhelamos, elecciones, democracia, narrativa, es en donde entra María Corina Machado con toda su fuerza. Pero esto es al final del proceso, no al principio. El gran error emocional que muchos de nosotros tenemos es creer que si cae Maduro, automáticamente mandan los buenos, y no. Usted lo tiene claro, ¿verdad? Primero mandan los que pueden evitar que el país se queme, después los que pueden gobernar y al final los que representan el cambio real del sistema. Y ojo, quiero ser muy enfático en algo. Esto no significa que María Corina esté fuera del juego. Significa que ella ahorita no es la carta para esta jugada, sino para la siguiente. Tu espadilla, tu bastillo, incluso la perica para los que juegan truco. Meterla ahora sería como llamar a elecciones en medio de un incendio forestal. No es épico, es absurdo. Esta lectura estratégica me llegó por audio y desconozco de quién es. Además, me encantaría darle sus créditos porque concuerda exactamente con mi lectura del momento. Absolutamente de acuerdo. Y apunta a algo muy claro. Si la transición avanza, María Corina no será la negociadora, pero sí será quien legitime el cambio y quien capitalice políticamente lo que pueda ocurrir. Porque hoy se habla con Delcy, mañana con civiles y pasado mañana con el país entero. La historia nunca empieza por donde nosotros queremos, por donde la gente quiere. Empieza por donde el poder lo permite. Y entonces le comparto un escrito
del doctor Félix Portes, creo, de República Dominicana, poniendo esto que le digo en un ejemplo casi idéntico y permitiéndome redundar, porque es muy importante que entendamos los procesos, y si tiene cerca a alguien que esté dudando en este momento, pásele el link del video o este fragmento. Delcy, Balaguer y la lógica de la continuidad. ¿Por qué las potencias no imponen al líder popular cuando cae un dictador? Cuando un régimen personalista colapsa, ya sea por la captura de su líder, como ocurre hoy con Maduro, o por su eliminación física, como sucedió con Rafael Leónidas Trujillo en el 61, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué no se pone de inmediato al líder opositor más popular? ¿Por qué no María Corina Machado hoy? ¿O por qué no entonces el candidato con mayor respaldo en República Dominicana, con este ejemplo que les coloco? La respuesta no es moral ni tampoco es ideológica. Es geopolítica y control de riesgo. En Venezuela, Estados Unidos tenía la capacidad física poderosa, material, para neutralizar a Delcy Rodríguez o para desconocer cualquier continuidad del chavismo y forzar una transferencia directa a la oposición. ¿A que sí? Sin embargo, no lo hizo. Al contrario, toleró, aunque no legitimó, a Delcy Rodríguez, una figura orgánica del régimen que quedará al frente del aparato represivo de forma provisional. Y esto no equivale a un respaldo político, sino a una decisión estratégica clásica. Preservar la continuidad administrativa, el control de la Fuerza Armada, la cadena de mando y la estabilidad mínima mientras se diseña una transición. Y la historia dominicana ofrece un espejo casi perfecto. Tras el asesinato de Trujillo, los Estados Unidos pudo haber desplazado de inmediato a Joaquín Balaguer, figura íntimamente ligada al trujillismo, y haber puesto otro liderazgo. No lo hizo. Joaquín Balaguer permaneció como presidente formal porque representaba la continuidad institucional del régimen sin Trujillo, permitiendo descomprimir las tensiones y evitar una guerra civil y garantizar que el aparato estatal no colapsara. El líder popular de la época no era Balaguer. Ese líder era Juan Bosch, quien gozaba de la legitimidad social y del respaldo democrático real, como María Corina. Sin embargo, Bosch no fue impuesto tras la muerte del dictador. Llegó después, mediante elecciones en 1962, cuando el sistema estaba mínimamente estabilizado, e incluso así fue derrocado al año siguiente, lo que demuestra que las transiciones no se ganan solo con la legitimidad popular, sino con el control efectivo del poder. Ese patrón se repite. Las potencias no colocan primero al líder más querido, sino al que reduce al riesgo inmediato. El líder popular representa la ruptura. El continuista representa la contención. En términos crudos, la estabilidad precede a la democracia y no al revés. Por eso Delcy, porque como Balaguer no es el futuro deseado, sino el amortiguador temporal. Y María Corina, como Bosch, representan la legitimidad democrática, pero también el desafío al aparato que aún está sobreviviendo, que buscan sobrevivir. La transición real comienza después, no en el minuto cero del colapso del dictador. La lección histórica es incómoda, pero es clara. Las transiciones pactadas casi nunca comienzan ni con justicia plena ni con el líder más legítimo, sino con el mal menor que garantiza que el Estado no implosione. El riesgo no es reconocer esa lógica. El riesgo es confundir la fase de contención con el destino final. Y ahorita estamos en contención. Mira la foto del día, entiéndela y sigamos avanzando. Y si no estás de acuerdo con lo que te estoy diciendo, no pasa nada. Hablemos en los comentarios, eso sí, con argumentos y basados en el respeto. Como les digo, es un análisis que creo muy acertado, pero fácilmente yo podría estarme equivocando también. ¿Y tú qué piensas? Lo mismo que Nicolásito. ¿Por qué? Esto es lo que ha dicho. La historia dirá quiénes fueron los traidores. La historia lo develará. Lo veremos. Nosotros debemos concentrarnos en sacar a la patria adelante, en levantar las banderas de Chávez y en traer sano y salvo a Nicolás Maduro Moro y a Cilia Flores. Yo aquí, hermanos y hermanas de este partido, de estos movimientos. Vamos para adelante, hermano. Vamos para adelante. Estoy firme. Estamos firmes. Mi familia está firme. Firme. Vaya, vaya. Que comiencen los Juegos del Hambre. Porque es una declaración muy, pero muy seria. Porque si no te hace eco lo que te acabo de decir, solo hace falta escuchar al secretario de Estado Marco Rubio, un hombre al que créame usted cuando le digo que Delcy Rodríguez no va a venir a engañar como si fuera un niño.
¿Todavía los busca Estados Unidos? ¿Por qué no los arrestaron si están acabando con el régimen narcoterrorista? No sé por qué eso te confunde. En El poder, quiero decir, es muy sencillo. No vas a entrar y resolver todo, pero si vas a entrar y atrapar a 5 personas, ya se están quejando de esta sola operación. Imagínate los gritos que tendríamos de todos los demás si realmente tuviéramos que ir y quedarnos allí 4 días para capturar a otras 4 personas. Conseguimos la máxima prioridad. La persona número 1 en la lista era el tipo que decía ser el presidente del país cuando no lo era y fue arrestado junto con su esposa, quien también estaba acusada. Y fue una operación bastante sofisticada y francamente complicada. No es fácil aterrizar helicópteros en medio de la base militar más grande del país. El tipo vivía en una base militar, aterrizar en 3 minutos, derribar su puerta, capturarlo, ponerle esposas, leerle sus derechos, subirlo a un helicóptero y salir del país sin perder a ningún estadounidense ni ningún recurso estadounidense. Esa no es una misión fácil. ¿Y me preguntas por qué no hicimos eso en otros 5 lugares al mismo tiempo? Quiero decir, eso es absurdo. Creo que esta es una de las misiones más, ya sabes, atrevidas, complicadas y sofisticadas que este país ha llevado a cabo en mucho tiempo. Un enorme reconocimiento al personal estadounidense, al personal militar que lo hizo. Fue increíble y un éxito tremendo. Y hoy un narcotraficante acusado que no era el presidente legítimo de Venezuela, no lo reconocemos. La administración Biden no lo reconoció. Más de 60 países no lo reconocen, la Unión Europea no lo reconoce y muchos países de América Latina no lo reconocen. Él era un convicto, él era un acusado de narcotraficante. Lo arrestaron a su esposa. también acusado. Bien, Pero los demás que también están acusados siguen en sus puestos. Así que ese es el punto de mi cuestionamiento. Bueno, hay un par de cosas aquí. En primer lugar, María Corina Machado es fantástica y es alguien a quien conozco desde hace mucho tiempo, pero aquí está el tema. Estamos lidiando con la realidad inmediata. La realidad inmediata es que, lamentablemente y tristemente, pero la gran mayoría de la oposición ya no está presente dentro de Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben ser atendidos de inmediato. Todos deseamos ver un futuro brillante para Venezuela, una transición hacia la democracia. Todas estas cosas son excelentes y todos queremos verlas. He trabajado en eso durante 15 años a nivel personal, tanto en el Senado como ahora como asesor de Seguridad Nacional y secretario de Estado. Estas son cosas que aún nos importan, pero hablamos de lo que sucederá en las próximas 2 o 3 semanas, 2 o 3 meses y cómo eso se relaciona con el interés de los Estados Unidos. Y por eso esperamos ver más cumplimiento y cooperación de la que recibíamos anteriormente. Con Nicolás Maduro no se podía hacer un trato ni llegar a un acuerdo, aunque por cierto se le hicieron ofertas muy generosas. Él pudo haber salido de Venezuela tan recientemente como ya sabes, hace 1 semana y media. Él tuvo oportunidades para evitar todo esto porque ahora no es alguien con quien podamos trabajar. Engañó a la administración Biden con acuerdos estúpidos. Ha hecho una carrera de no cumplir acuerdos y de encontrar la manera de salvarse ganando tiempo. El presidente Trump no iba a caer en esa trampa. Así que ahora hay otras personas a cargo del aparato militar y policial allí. Ahora ellos tendrán que decidir en qué dirección quieren ir y esperamos que elijan un camino diferente al que eligió Nicolás Maduro. En última instancia, esperamos que esto conduzca a una transición integral en Venezuela, social, política, todo eso. Estamos a favor de todo eso, pero ahora mismo tenemos que dar los primeros pasos y esos primeros pasos son asegurar lo que está en el interés nacional de Estados Unidos. Y también que sea beneficioso para el pueblo de Venezuela y en eso es en lo que estamos enfocados ahora mismo. No más narcotráfico, no más presencia de Irán, Hezbollah allí y no más usar la industria petrolera para enriquecer a todos nuestros adversarios en el mundo y no beneficiar al pueblo de Venezuela o, francamente, Estados Unidos, la región. Pero no creo que sea ningún misterio que no somos grandes admiradores del régimen cubano, que por cierto son quienes han estado sosteniendo a Maduro. Toda su fuerza de seguridad interna, su aparato de seguridad interna, está completamente controlado por los cubanos. Una de las historias no contadas aquí es cómo en esencia se habla de colonización, porque creo que mencionaste que Dulce Rodríguez dijo eso. Quienes han colonizado, al menos dentro del régimen, son los cubanos. Fueron los cubanos quienes custodiaban a Maduro. No era custodiado por guardaespaldas venezolanos, tenía guardaespaldas cubanos. En cuanto a su inteligencia interna, ¿quién espía a quién dentro para asegurarse de que no haya traidores? Todos esos son cubanos. Y si Maduro no era el presidente legítimo, entonces, en la misma lógica, Delcy tampoco era la vicepresidente de nada. Y por ende, toda la estructura es ilegítima, ¿correcto? ¿Cree alguien que Marco Rubio no está claro de esto? Por cierto, para los productorcitos de la basura esta que llaman con el mazo dando, que siempre andan merodeando por nuestros videos, díganle a su jefe, al narco, Diosdado Cabello, que salga el miércoles llamando al secretario de Estado Narco Rubio otra vez, por favor.
Es que quiero tener una grabación fresca para cuando le toque el turno. Bueno, tenerla aquí a mano. Y si puede bailar, mucho mejor. Pero si usted dudó por un segundo porque la propaganda le hizo creer que hay algún tipo de simpatía por Delcy, escuche entonces las siguientes declaraciones de Marshall Billingsley. Y si usted no compró el numerito, entonces escúchelo igual, porque es muy esclarecedor. Así que en la jerarquía ella sería la siguiente en la línea, dado cómo está organizado actualmente el gobierno. Pero como puedes ver ahí por la traducción, ella está exigiendo que liberen a Maduro y a su esposa y está proclamando que Maduro sea el único presidente legítimo de Venezuela. ¿Qué opinas de estos comentarios de ella? Bueno, mira, a mí Delcy no me gusta para nada. Ella es tan despiadada como Maduro y más inteligente. De hecho, yo lideré las sanciones contra ella en la primera administración de Trump desde el Departamento del Tesoro. Pero ella traicionó a Maduro. Así que esa conferencia de prensa fue para consumo interno porque el cartel sigue ahí y ella es parte de ellos y está rodeada por ellos. Pero nuestros objetivos no han cambiado. Lo que ha cambiado es que Maduro pensó que podía engañar al presidente y se dio cuenta de que no. Pero el presidente dijo ayer que todos los demás en ese cartel están advertidos de que lo que le pasó a Maduro les puede pasar a ellos. Así que Delcy, aunque traicionó, tiene de 30 a 60 días para cumplir con los objetivos principales de Estados Unidos. Poner fin al narcotráfico. Fuera Irán, Hezbollah, Hamas, rusos, chinos, cubanos. Y dejar de usar el petróleo venezolano para apoyar a nuestros enemigos. ¿Esto significa poner botas sobre el terreno? Respecto al punto de Fred, quiero decir, tienes que llevar a alguien allí para ayudar con la transición, ¿eh? ¿Y Venezuela va a dar la bienvenida a Estados Unidos allí? Bueno, el pueblo venezolano seguro que sí, pero recuerda, en este momento el cartel sigue al mando. Mi suposición es que a Delcy le han dado poco margen de maniobra. Ella cambió de postura para salvar su pellejo, pero creo que si cumple con las cosas que enumeré, que son las que dijo Marco Rubio hoy temprano, me imagino que dentro de 30 a 60 días se le permitirá ir al exilio junto con su hermano. Podrá recuperar todo el dinero que tiene escondido en Qatar, pero también recordemos que tenemos a Diosdado Cabello. Hay una recompensa de $25 millones por él. Está acusado. Tenemos al ministro de Defensa, $15 millones encima. Entonces hay una serie de funcionarios del régimen que sospecho que tendrá que desembolsar. Una vez que se vayan, podrá comenzar la transición a la democracia. Y ahora junte lo que acaba de escuchar con lo que les comentaba en el segmento anterior y saque sus propias cuentas. Por cierto, el régimen de Cuba informó este domingo que 32 militares de la isla que cumplían misión en Venezuela murieron en acciones combativas durante la operación realizada por Estados Unidos que terminó con la captura del dictador cucuteño Nicolás Maduro. El otro dictador, el cubano, Miguel Díaz-Canel, Cingao, explicó en redes sociales que los militares de su país cumplían misiones en Caracas a solicitud de órganos homólogos de ese país. Eso sí, no dio más detalles, porque supongo que no quiere hablar de injerencia extranjera ilegal a la soberanía de Venezuela ordenada por unos usurpadores. ¿Pero de qué estamos hablando? 32 cubanos. Murieron más cubanos en Venezuela protegiendo a Maduro que escoltas venezolanos. Eso sí que es una invasión. Escúchelo usted mismo. Información del gobierno revolucionario sobre combatientes caídos en cumplimiento de su deber en Venezuela. Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano. Fieles a sus responsabilidades con la seguridad y la defensa, nuestros compatriotas cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron tras férrea resistencia en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones. Férreas resistencias, dice el monigote. No duró ni 3 minutos la extracción. Este tipo es como la versión menos marginal, pero igual de arrastrado, del Barry Cartaya de Venezolana de Televisión. Muchos analistas habían apuntado que el primer círculo de seguridad personal del tirano Nicolás Maduro estaba conformado principalmente por cubanos e iraníes, algo que Caracas y que La Habana nunca habían confirmado, pero que ahora Chávez puede dar fe de ello, porque están con él. Y si pudiéramos escucharlo, claro está, pero no podemos, gracias a Dios. Algo que además muchos de los grandes medios, como por ejemplo la BBC, nunca comentaban. ¿Por qué? Por lo que sea. Pero ahora tragan grueso
y muy a su pesar les toca reportar. Por cierto, algo que también quería comentarles es sobre un video que me topé en redes sociales ayer diciendo que el Departamento de Estado tiene el control de los militares y de Fuerte Tiuna. ¿Quién se puede creer que en este momento el Departamento de Estado tenga control de Fuerte Tiuna y de los militares malandros chavistas? Por Dios. Si esto fuera así, no habría ningún motivo lógico para que Delcy estuviera ahora en control del régimen, ni un segundo más, porque simplemente el monopolio de las armas estaría controlado, garantizando la continuidad de quien quiera Donald Trump en el momento. Y una persona sancionada, como lo saben por la Unión Europea y por los Estados Unidos, como Delcy, y que recién lo acaban de escuchar, de Marshall Billingsley, no es como idónea para dirigir ni una cantina, ¿no? Porque aún hay quien no entiende que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como la bautizaron ellos, no actúa como una institución profesional e institucional independiente que pueda ser controlada por una potencia extranjera como Estados Unidos, porque su estructura fue cooptada por el régimen chavista durante más de 2 décadas. ¿Cómo? Clientelismo, ascensos, privilegios que los vinculaban directamente a intereses de mantenimiento del poder del chavismo y de su círculo. Los oficiales recibían favores, cargos civiles, acceso a negocios lucrativos, contrabando, importaciones, minería ilegal, drogas que vinculan sus ganancias al status quo. Y además, la purga de oficiales críticos y el disciplinamiento interno, donde cualquier gesto de independencia ha sido castigado con juicios por traición a la patria o encarcelamientos arbitrarios con mucha tortura. El discurso oficial de Maduro, que ya no hay más discurso oficial de Maduro, y sus ministros recalcan lealtad, una lealtad que peca en complicidad mafiosa y delincuencial de la Fuerza Armada al proyecto bolivariano frente a presuntas amenazas imperiales, que sirven para cohesionar, pero también para intimidar. Estados Unidos no tiene presencia operativa ni influencia directa dentro de la cadena de mando de la FARC. El Departamento de Estado, en su rol institucional, solo puede ejercer lo que está haciendo: presión diplomática. ¿A través de qué? De monigotes como Delcy, sanciones, discursos políticos, pero no controla la estructura militar de Venezuela. No. Incluso en el caso de la reciente operación militar estadounidense y la captura de Maduro, con la que el propio Trump sugirió que temporalmente va a dirigir a Venezuela, los funcionarios estadounidenses saben que para controlar a esos locos, todo pasa por la impunidad. El apoyo militar al régimen proviene de incentivos internos, no del Departamento de Estado. Las razones reales por las cuales la FARC han mantenido, al menos hasta ahora, su respaldo al régimen chavista no son externas, son internas. Muchos oficiales que permanecen leales lo hacen porque su seguridad personal, su posición económica y la posibilidad de prosperar y de no terminar en una cárcel, como deberían terminar todos, depende del sistema político vigente. Desde el aparato de inteligencia, la DGCIN, hasta los consejos de disciplina, el régimen mantiene una red de coerción que castiga disidencias reales e incluso las que se perciben y no son reales. Todo esto explica por qué la FARC actúa como actúa hoy, como el sostén político del régimen, porque sus élites han elegido seguir con el chavismo como garante de sus propios intereses. Por lo que sí, presión hay sobre lo que parece ser la ficha transicional, pero de allí a decir que tienen fichas en la alta cúpula militar como para controlarla, o que ya tienen control de Fuerte Tiuna, el camino es largo, porque entonces tendrían que perdonar a todo aquel que quiera medio cooperar con Estados Unidos. Y si van a perdonar a todo el mundo, entonces la cosa sería un cotillón infantil. Ay, Dios mío. Y la Unión Europea llamó este domingo a una transición pacífica en Venezuela, respetuosa con su soberanía, y además pidió calma y moderación. La Unión Europea ha declarado en repetidas ocasiones que Nicolás Maduro no era un presidente legítimo, que carecía de legitimidad, y ha abogado por una transición pacífica hacia la democracia en el país, liderada por los propios venezolanos y respetuosa con la soberanía. Apuntó esto un comunicado de la alta representante europea Kaja Kallas, con el respaldo de 26 Estados miembros, o sea, todos, menos Hungría. El comunicado añadió que debe respetarse el derecho del pueblo venezolano a determinar su futuro e hizo un llamamiento a la calma, a la moderación de todos los actores, con el fin de evitar una escalada y garantizar una solución pacífica en el país.
La jefa de la diplomacia europea dijo que la Unión Europea está en estrecho contacto con los Estados Unidos, así como con los socios regionales e internacionales, para apoyar y facilitar el diálogo con las partes implicadas, con el fin de alcanzar una solución negociada, democrática, inclusiva y pacífica a la crisis liderada por los venezolanos. ¿Será que se están sacudiendo el letargo socialista ya? Lo veremos. Por cierto, si quieres enterarte de por qué cobra fuerza la tesis de que Delcy entregó a Nicolás Maduro, puedes entrar en este video que tienes aquí. Saludos especiales para RJSM y para Marinés Bogeller por apuntarse a la membresía de nuestro canal. También para los panitas, Les Ama por el Mundo, Dani Faría y Carlos Arzola por sus super thanks que tanto nos ayudan. Señores, libertad o nada, porque nosotros seremos libres. Maduro no.